sobreviviendo a esta situación tan difícil, igual de cada una de sus familias. Bueno, vamos a empezar el tema. Hoy vamos a hablar de tormenta tiroidea. Tiene muchos sinónimos, lo van a encontrar de diferentes maneras en mucha bibliografía. La más común pues es tormenta tiroidea. Pueden encontrarlo también como crisis tiroidea, crisis de hipertiroidismo o tirotoxicosis. Son sinónimos, todos se refieren a lo mismo. Vamos a empezar por definir y hacer una diferenciación en lo que es tirotoxicosis, hipertiroidismo y tormenta tiroidea. Es muy común oír estos términos de manera indistinta. Sin embargo, cada término tiene su propia definición y hay que hacer una diferencia porque no es lo mismo tirotoxicosis, hipertiroidismo y tormenta tiroidea. Miren, tirotoxicosis son manifestaciones fisiológicas de cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Es decir, el paciente tiene un cuadro clínico de hipermetabolismo, tiene exceso de hormonas tiroideas, pero no sabemos en la tirotoxicosis, no sabemos si ese exceso de hormonas tiroideas sea producto de la síntesis en tiroides o de alguna sustancia extra corporal que pueda estar generando esta situación o producto de algún órgano. Como vamos a ver más adelante, existen ciertas patologías que no precisamente tienen que ver con tiroides, pero que generan cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Y en cambio el hipertiroidismo se refiere a la sobreproducción sostenida de hormona por la glándula tiroidea. Y tormenta tiroidea lo vamos a definir como el empeoramiento extremo de la tirotoxicosis. Y ese es el tema que vamos a hablar. Espero haya quedado claro la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo. De manera sencilla, hipertiroidismo significa que tiroides está produciendo mucha hormona. Tirotoxicosis son los síntomas que se refieren al exceso de hormona tiroidea, ya sea producto del tiroides o de algún otro órgano o alguna sustancia que pudiera estar consumiendo el paciente. En cuanto a la tormenta tiroidea, es poco frecuente, afortunadamente, tiene una incidencia menor del 10%. Sin embargo, el problema radica que la mortalidad puede ser muy alta, hasta el 75%. Dependiendo obviamente de la literatura donde lo lean. Y también la mortalidad va en relación al retraso en el tratamiento. Entre más tarde inicien o detecten esta situación, pues la mortalidad va a ser más alta. La relación es de 8 mujeres por cada hombre, es más frecuente en los hombres, afecta a cualquier grupo etario. Eso de manera sencilla. En cuanto a la patogenia, la realidad es que es muy sencillo. Lo único que existe aquí es que hay un aumento en las hormonas tiroideas. Ese aumento en las hormonas tiroideas puede ser originado de muchas maneras. Uno, porque hay una saturación masiva o por la disminución de la proteína ligadora de hormona tiroidea. En particular lo que es albúmina y transtirretina. Otros porque hay una mayor sobreexpresión de receptores adrenérgicos en los tejidos blancos. Y finalmente por una disminución en la aclaración hepática y renal de las hormonas tiroideas. Pero, en fin, lo más común en la patogenia pues es que existe un exceso de hormonas tiroideas, por la causa que sea. Dentro de las causas vamos a encontrar que el hipertiroidismo no tratado, la enfermedad de Graves, bocio multinodular, adenoma solitario tóxico es lo más común. Por eso se los puse por separado. Eso va a ser lo más común, casi siempre. Y por la otra, en la otra tablita les pongo que el carcinoma tiroideo hipersecretor, el adenoma hipofisario secretor de tirotropina, estruma o teratoma ovárico, es decir, un tumor ovárico, una mola hidatiforme o ingesta de hormonas tiroideas. Cuando al inicio, en cuanto les dije las definiciones,
Les dije que tirotoxicosis es la presencia de síntomas producto de hormona tiroidea. Casi siempre la tirotoxicosis va a ser producido por lo que es el carcinoma tiroideo, el adenoma hipofisario y secretor de tirotropina, estruma ovárico, mole hidatiforme o la ingesta de hormonas tiroideas. Y por otra parte, el hipertiroidismo va a ser generado por alguna de estas causas de su lado izquierdo de su pantalla. Miren, en lo personal, tengan mucho cuidado cuando valoren a un paciente con esta situación. Su historia clínica es de suma importancia porque es la manera de que ustedes van a sospechar que un paciente pueda estar cursando con una tormenta tiroidea. Muchas veces su paciente ya les dice, doctor, soy hipertiroideo, dejé de tomar el tratamiento y por eso empeoré. Pero eso sería lo más sencillo, pero muchos pacientes que no conocen de esta enfermedad van a llegar como cualquier paciente en urgencias y ustedes tienen que hacer un buen abordaje diagnóstico, una historia clínica para que puedan llegar al diagnóstico lo más preciso. He tenido ya muchos pacientes y se los recalco en esta diapositiva, la ingesta de hormonas tiroideas. El medicamento más utilizado pues es esto, se llama Trillotex, que es biotironina, que es T3, que es una hormona funcional. En donde lo he visto muy común en pacientes que quieren bajar de peso. Así que tengan cuidado, si les llega un paciente, pues vamos a ver cuál es el cuadro clínico, que tiene obesidad y ustedes sospechan que puede ser una tormenta tiroidea, pues es importante indagar si está consumiendo esta sustancia, Trillotex. Tengan mucho cuidado. Créanme que hoy en día los que se dedican al control de peso, bariatría, nutriólogos, etcétera, son muy dados a recetar este medicamento y por eso se los recalco. He visto varios casos ya, intoxicación por Trillotex, que a final de cuentas terminan como una tormenta tiroidea. Los factores precipitantes, miren, estos factores son bien importantes porque son los que nos van a desencadenar un ataque de tormenta tiroidea. Entre las más comunes tenemos las infecciones, traumatismos, cirugías, enfermedad cerebrovascular agudo, tromboembolia pulmonar o infarto, enfermedad isquémica intestinal, cetoacidosis diabética, hipoglucemias, el estrés físico, esto es bien importante, tiroiditis por diversas causas, es decir, proceso inflamatorio en tiroides, ya sea por traumatismos, por virus, por medicamentos, por sustancias químicas, etcétera. Incluso la palpación tiroidea enérgica. Cuando ustedes revisen a un paciente en tiroides, pues traten de ser lo más gentil posible, porque tocar de manera excesiva el tiroides o presionarlo puede desencadenar una crisis tirotóxica. Toxemia del embarazo, parto o cesárea. Suspensión del tratamiento antitiroideo, administración de yodo, por ejemplo, en medicamentos, amiodarona, que es uno de los medicamentos que más daña el tiroides de diferentes maneras. En cuanto a esto de administración de yodo, también es común y me ha tocado ver unos pacientes que tienen un hipertiroidismo subclínico o un bocio, es decir, crecimiento de glándula tiroidea, y que están asintomáticos y que se enferman de otra, tienen algún problema y alguien le solicita un estudio contrastado, una tomografía contrastada o algún otro estudio que contenga yodo, y resulta que después de la administración del medio de contraste, porque casi todos los medios de contraste tienen yodo, debutan con una tormenta tiroidea. Entonces, aquí es bien importante, les decía, su historia clínica. Amiodarona, si estás tomando este medicamento, o si estás tomando aspirina Protec, o cualquier salicilato en pues intento de suicidios, a veces quieren tomar muchos salicilatos, eso también puede desencadenar una crisis tirotóxica. Entonces tengan cuidado con los medios de contraste yodado en aquellos pacientes que tengan predisposición a desarrollar un problema tiroideo.
Lo que ya les comentaba hace un momento, la ingesta exógena de hormona tiroidea, principalmente la triiodotironina o Trillotex, comúnmente conocido en el mercado farmacéutico. Y la intoxilicilatos. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, lo dividí en dos grupos etarios, en el adulto mayor y la demás población, adulto joven, adolescente. ¿Por qué? Porque resulta que en el adulto mayor, normalmente una tormenta tiroidea, pues es un estado de hipermetabolismo, es decir, todo está acelerado. Sin embargo, en el paciente adulto mayor es atípico. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos ver un paciente que tenga mucha ansiedad, mucho nerviosismo, que haya bajado de peso, que esté taquicárdico, que tenga palpitaciones, que tenga disnea, polipnea, la piel fría, piel caliente, perdón, que esté tembloroso, etcétera. Sin embargo, en el adulto mayor nos encontramos que el cuadro es diferente. Se presentan con obnubilación, somnolientos, apáticos, confusos, incluso pueden llegar en coma. La temperatura corporal puede ser normal o ligeramente elevado. Taquicardia sí es frecuente encontrar, y lo más frecuente es una fibrilación auricular e incluso insuficiencia cardíaca. Aquí quiero recalcar, ante todo paciente que ustedes vean, independientemente de lo que estamos hablando de tormenta tiroidea, adulto mayor con fibrilación auricular, están obligados, es indispensable solicitarle un perfil tiroideo a ese paciente. Fibrilación auricular, todo paciente adulto mayor o incluso joven es candidato a hacer un screening de alteración tiroidea. Entonces, como pueden ver, el cuadro clínico en el paciente adulto mayor pues es apático. Entonces, eso puede confundir. Podemos pensar que es una hipoglucemia, entre otras causas, cuando es un problema de tiroides. Bueno, ahora sí les voy a hablar de las manifestaciones que son más frecuentes en el 90% de los pacientes. Las arritmias a nivel cardiovascular, vamos a encontrar diversas arritmias. Taquicardia sinusal es lo más frecuente. Eso es lo que van a tener más estos pacientes. Seguido de la fibrilación auricular, taquicardia supraventricular y extrasístoles ventriculares. Pero lo común es una taquicardia sinusal. Y eso van a ver cuando le tomen un electro a su paciente. A nivel cardiovascular, otra alteración va a ser la hipertensión sistólica característica. Casi todos van a llegar hipertensos. Y eso se los puedo afirmar. Más del 90% va a tener una TA por arriba de 140-90. Y en aquellos pacientes que ya tengan una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía isquémica, comúnmente van a llegar descompensados. Entonces, ante un paciente con daño cardiovascular previo, ya conocido, y se agudiza su falla cardíaca, también son candidatos estos pacientes a tomar un perfil tiroideo. Dentro de las manifestaciones neurológicas, en lo que respecta al sistema nervioso central, la agitación es lo más frecuente. Delirio, psicosis franca, llegando a algunos casos a cuadros de estupor y coma. Sin embargo, créanme, lo más común va a ser que el paciente va a llegar muy agitado, muy nervioso, van a ver su rostro de estrés, de nerviosismo. Eso es lo más común. Otras manifestaciones que pueden ustedes encontrar es la habilidad emocional, depresión es lo más común, insomnio, intolerancia al calor, hiperhidrosis, entre las manifestaciones náuseas, vómito, diarrea. La diarrea es común y el vómito. Con ictericia o incluso con abdomen agudo. Les recalco ictericia porque pues es
un marcador muy importante al momento de hacer el diagnóstico de una tormenta tiroidea. Entonces, como pueden ver, aquí el paciente, pues les comentaba hace un momento, es un estado de hipermetabolismo, todo va a estar acelerado y mismo el paciente va a decir, doctor, es que me siento acelerado. Me ha tocado unos pacientes que me dicen, es que siento como que estuviera drogado porque siento mi corazón muy rápido, me siento nervioso, no puedo estar tranquilo, siento que mi corazón late muy rápido, siento que me va a estallar la cabeza, siento el latido de mi corazón, en fin, o sea, son muchos los síntomas que refiere el paciente. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son muy altas y eso está generando todos los síntomas. A la exploración física, vean, les puse aquí lo más frecuente: piel roja, caliente y húmeda. Esto es fácil de explorar. Lo único que van a hacer es decirle al paciente que ponga sus manos al frente y ustedes le van a tocar el dorso y la palma de la mano y van a sentir que está caliente e húmeda. A veces lo pueden confundir con que el paciente les puede decir, es que me siento nervioso porque no me gusta ir a los doctores y estoy nervioso por eso. Pero cuando es una sudoración por nerviosismo, pues es frío. Y acá no, acá el paciente va a estar caliente y la sudoración también. Entonces, esa es la principal diferencia cuando hay pacientes que se ponen nerviosos, porque es común ver pacientes que llegan al consultorio y sí están nerviosos por eso, pero bueno, aquí es totalmente diferente. Pueden encontrar signos de deshidratación. Esto va a depender del tiempo que lleve de evolución su paciente. Presencia de bocio. Bocio les comentaba que es el crecimiento de glándula tiroidea, que lo tenemos en esta región. Y si ustedes le ponen su estetoscopio, van a escuchar un soplo. Eso es común. Oftalmopatía, que es un exoftalmo, puede haber edema, puede haber oftalmoplejía, incluso conjuntivitis. Otra situación que van a encontrar va a ser una dermopatía mixedematosa, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una enfermedad de Graves. Van a encontrar taquicardia, disnea o polimnea, el estado neurológico según la gravedad y el grupo etario. Recuerden, si es adulto mayor lo pueden encontrar somnoliento o muy apático. Si es el adolescente o el adulto joven, sí lo van a ver agitado. Puede haber debilidad generalizada, esto por la miopatía que genera el hipertiroidismo. Temblor fino distal, de igual manera, esto no lo vayan a confundir con el temblor de Parkinson, que también es diferente. Mioclonías, coriotetosis, y si ustedes le checan cualquier reflejo bicipital, tricipital, cualquier reflejo que le chequen a estos pacientes, van a estar aumentados. No se les vaya a pasar checar los reflejos, es bien importante. En esta diapositiva les pongo pues 4 imágenes muy características de pacientes que tienen hipertiroidismo. Ya les comentaba, tienen que buscar en los ojos. Si ven un paciente con las características que le digo, que sea una mujer, por ejemplo, de 40 años, que llega a urgencia porque ha bajado de peso 10 kilos en 2 semanas, no duerme, tiene insomnio, refiere su cuerpo acelerado, refiere que tiene palpitaciones o taquicardia, refiere que se fatiga, se cansa al caminar y que de la noche a la mañana empieza a aparecer esto que le muestra en la imagen, los ojos que se le están saltando. Muchos pacientes dicen, es que se me están saliendo los ojos, se me están poniendo rojos. Le checan el cuello y encuentran esta bola, esta tumoración, bocio. Checan el pie y encuentran este mixedema, esta coloración eritematosa, incluso cianótica, azulada. Pues casi tienen el diagnóstico que están ante una paciente que tiene hipertiroidismo por enfermedad de Graves, que es muy importante. Miren, la principal causa de la tormenta tiroidea es el debut
de una persona con hipertiroidismo. La paciente no sabía que tenía esta enfermedad y dejó que avanzara y avanzara y avanzara hasta que llegó en un estado de tormenta tiroidea. Entonces, estos signos, si ustedes lo ven, principalmente los ojos y el bocio es lo más común. La dermopatía se presenta del 10 al 15%, pero si ustedes le ven los ojos al paciente y está como alguna de estas imágenes y ven el bocio, pues es una paciente que tiene enfermedad de Graves que no está diagnosticada. Bueno, en las alteraciones de laboratorio, aquí el perfil tiroideo es obviamente vital, de suma importancia para que ustedes puedan hacer un diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar al momento de pedir un perfil tiroideo? Miren, a veces no necesitamos pedir un perfil tiroideo completo. El perfil tiroideo completo contiene la hormona estimulante de tiroides, comúnmente abreviado como TSH, la T4 total, T3 total, T4 libre, T3 libre, porcentaje de captación de yodo, porcentaje de yodo, que son a veces les dan también el índice de tiroxina libre, que realmente no es tan confiable el índice, porque es algo calculado. En cambio, los otros niveles se mide directamente en sangre. No es lo mismo un cálculo que medirlo directamente. Para fines prácticos no necesitan pedir todo el perfil tiroideo. De entrada tienen que pedir la TSH, la hormona estimulante de tiroides, la T4 libre y la T3 total. Creo que con esas tres es más que suficientes para que ustedes tengan un panorama más claro de qué se están enfrentando. Los demás estudios, T3 libre, T4 total, captación de yodo, etcétera, se piden para otro tipo de patología tiroidea. Pero para esta situación en la que estamos hablando, TSH, T4 libre y T3 total. ¿Qué vamos a encontrar en este caso? Pues la TSH lo vamos a encontrar bajo. Nos vamos a ubicar aquí en hipertiroidismo. Vamos a encontrar TSH bajo, muy suprimido del rango que le den en el laboratorio. Cambia un poco con cada laboratorio. Entonces va a estar muy bajo. Incluso les pueden reportar hasta 0.0001. O sea, demasiado bajo. Y en cuanto a la T4 y la T3 total, lo común es que lo van a encontrar muy alto. Entonces, esa va a ser la combinación para que ustedes determinen si el paciente tiene un hipertiroidismo, es decir, TSH bajo, T4 libre alto, T3 total alto. Ahora, esta situación se va a complicar cuando encuentren ustedes un perfil tiroideo que digan, el paciente tiene cuadro clínico de tormenta tiroidea. Pero la sorpresa va a ser que va a tener TSH baja, T4 libre normal o incluso bajo y la T3 alto. Entonces, cuando ustedes vean ese perfil tiroideo, pueden asumir que ese paciente está tomando hormona tiroidea exógena, el medicamento que les comentaba, el Trillotex. Es característico que van a encontrar la T3 libre alta. Solo en esos casos es donde está indicado que pidan una T3 libre, porque lo van a encontrar alto. Todos los demás valores lo pueden encontrar normal. Incluso la TSH puede estar normal o ligeramente bajo, y eso nos va a interpretar que el paciente está consumiendo hormona tiroidea, pero pues sería un caso bastante especial. ¿Qué otras cosas van a encontrar al hacer el estudio general? Tienen que pedir todos los estudios que ya conocen, biometría hemática, química, electrolitos completos nuevamente, como en la cetoacidosis, el tema que vimos la vez pasada. Un perfil hepático es importante, el perfil tiroideo obviamente, un examen general de orina, y si ustedes sospechan de que puede haber algún problema pulmonar, algún
algún problema cardiovascular, bueno, ya se van enfocado a eso. Pero de entrada, todos estos pacientes deben tener estudios básicos, BH, química, electrolitos, pruebas de función hepática, un ego y las hormonas tiroideas, TSH, T4 total. ¿Qué vamos a encontrar? Una hiperglucemia leve a moderado. Esto no porque el paciente sea diabético, bueno, si es diabético, o sea, también, pero lo más común es por el estado de estrés. ¿Por qué? Porque el hipermetabolismo, pues hay una liberación de catecolaminas y eso va a generar una hiperglucemia. Podemos encontrar leucocitosis, no más de 14, 15 mil. Si encontramos más de este nivel, podemos sospechar que el paciente tenga una infección agregada. Hipercalcemia y aumento de las transaminasas. Eso sí es muy común. Las transaminasas, que incluso es un marcador diagnóstico. Bueno, entonces, hasta aquí ya tienen su paciente que llegó a urgencias con todos los síntomas de hipermetabolismo, y ustedes dicen, bueno, yo creo que esta paciente tiene tormenta tiroidea porque tiene exoftalmos, tiene bocio y tiene mixedema y tiene todo el cuadro clínico. Entonces, para hacer el diagnóstico, contamos con esta herramienta muy importante que es la escala de Burch y Wartowski. Esta escala nos va a ayudar a decir a dos cosas. Si es una tormenta, ¿y en qué sitio o en qué lugar se debe tratar este paciente? Es la importancia de esta escala. Miren, esta escala tiene varios parámetros. La temperatura es muy importante. Dependiendo el nivel de temperatura, pues ustedes le van a ir poniendo 5 puntos, 10 puntos, 15, 20, 25 hasta 30 puntos. Sobre el sistema nervioso central, aquí le vamos a poner cómo llega el paciente. Si es leve, que nada más tenga una agitación. Si tiene delirio, psicosis o está letargado, grave, que incluso tenga crisis o coma, es una puntuación. Disfunción gastrointestinal hepática. Si está ausente, moderada, es que presente diarrea, náuseas, vómito. Estos tres, créanme, es muy, muy común. Y grave si presenta ictericia no explicada. Por eso les comentaba que es de importancia pedirle un perfil hepático en estos casos. En cuanto a disfunción cardiovascular, la frecuencia cardíaca también nos va a dar una puntuación. A mayor frecuencia cardíaca, mayor puntuación, mayor gravedad, obviamente. Insuficiencia cardíaca, de igual manera, si es leve, moderado o grave. Incluso este edema pulmonar, otra puntuación. Si tiene o no fibrilación auricular. Entonces, estos pacientes es obligado pedirles un electrocardiograma para poder clasificar y hacer esta puntuación. Dentro de los episodios precipitantes, si encontramos qué fue lo que originó, por ejemplo, la paciente que ya reconocía hipertiroidea y suspendió el fármaco, pues ya sabemos que es porque lo suspendió. Si una paciente está embarazada y tiene gonadotrofinas coriónicas más de lo normal para la edad gestacional y está muy nauseosa, que esté vomitando mucho, que se deshidrate, es decir, una hiperemesis gravídica fuerte, y pues al chequeo con el ginecólogo, el ultrasonido, en vez de ver ahí un feto, encuentran una mola hidatiforme, pues esa es la causa. Una paciente joven, años, que tenga dolor en pelvis, le hacen una ecografía y el ginecólogo encuentra una masa, una tumoración a nivel ovárico, pues sospechar que puede ser un estruma ovárico y eso puede ser la causa. Un paciente que ya se conoce con hipertiroidismo o enfermedad de Graves o bocio multinodular y que tiene una neumonía, que tiene un infarto, que tiene un stroke, entonces
pues esa es la causa precipitante. Es bien importante determinarlo porque también eso nos va a dar una puntuación. O es 0 o es 10. Entonces, es importante que ustedes recuerden las causas precipitantes. Entonces, ustedes van a poner de esta escala, van a sacar una puntuación. Si la puntuación les da de más de 45 hasta 60 puntos, pues estamos ante un paciente con tormenta tiroidea. Para empezar, ya hicieron el diagnóstico. Y segundo, todo paciente con tormenta tiroidea tiene que ir. Lo ideal es una terapia intensiva. Acuérdense, lo ideal. En el mundo real se trata casi siempre en sala de urgencias, pero lo ideal es mandarlo a terapia intensiva. Si la puntuación les da de 25 a 44, es decir que el paciente tiene riesgo, es inminente que le va a dar tormenta tiroidea, y estos pacientes manejarse en una sala de urgencias. Estamos ante ansiedad, una crisis conversiva, una intoxicación por salicilatos, puede ser uso de drogas, etcétera, que esté generando ese estado de hipermetabolismo o algún otro diagnóstico diferencial. Entonces, si es menos de 25, no hay tormenta tiroidea y están obligados a descartar otras causas. Ahora, ya hicieron ustedes el diagnóstico, su paciente reunió 50 puntos, dicen si es tormenta tiroidea, pues hay que manejar. Los pilares en el tratamiento es inhibir la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, bloquear los efectos del exceso de las mismas, establecer medidas de soporte y tratar la causa desencadenante. Nuevamente les recalco, tratar la causa desencadenante o precipitante, que también es importante en la escala de Busch y Wardowski. En cuanto a la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas, contamos con los fármacos que le llamamos tionamidas. Las tionamidas, hoy en día existen dos, el propiltiouracilo y el metimazol o tiamazol. Estos fármacos interfieren con la peroxidación tiroidea en el acoplamiento, es decir, bloquean la formación de hormonas tiroideas. A grandes rasgos, eso es lo que hace, evitan que el tiroides produzca hormona tiroidea. Y el medicamento más común utilizado en nuestro medio es el que ven ustedes en esta diapositiva, que es el tapazol, tiamazol, de 5 miligramos. Contamos ya con otra presentación que viene de 10 miligramos, pero el más común es este, que es el que normalmente utilizamos. Aquí les pongo en esta diapositiva la comparación entre uno y otro. La realidad es que los dos son buenos. La desventaja que tenemos aquí en México es que no tenemos propiltiouracilo. Y sinceramente el mejor medicamento para tratar un hipertiroidismo o una tormenta tiroidea sería el propiltiouracilo, pero solamente está en Estados Unidos, Europa. Nosotros aquí en México solo contamos con el tiamazol. No es malo, pero les digo que lo ideal sería el propiltiouracilo, por si les llegaran a preguntar en su examen cuál sería el fármaco de elección, porque también esta es una pregunta muy común. En el ENARM les encanta preguntar cosas un poco que a veces ni tenemos aquí, pero pues tenemos que saberlo. Si les llegaran a preguntar cuál es el fármaco de elección en una tormenta tiroidea y les ponen propiltiouracilo, tiamazol, entre otros fármacos, pues la respuesta correcta es el propiltiouracilo, aunque no lo tenemos, pero es el fármaco de elección. El propiltiouracilo, vean, de 80-90% se une a la albúmina. Entonces, cualquier problema en la albúmina va a haber alteración en su metabolismo. No es necesario ajuste renal o hepático. ¿Qué ventajas o por qué les digo
que el propiltiuracilo es lo ideal, porque aparte que nos bloquea a nivel tiroideo la formación de hormonas, también a nivel periférico, a nivel vascular, circulatorio, nos bloquea la conversión de T4 a T3 y con eso ganamos mucho, porque recuerden que la hormona metabólicamente activa es la T3 libre. Todas las demás hormonas no son activas, solo la T3 libre. Entonces, si el propiltiuracilo tiene esa doble ventaja, eso lo hace ser el medicamento ideal. La dosis va de 200 a 400 miligramos cada 6 horas. La desventaja que puede generar agranulocitosis, pero pues es muy bajo, miren, 0.37%. Ahora, con el fármaco que nosotros contamos es el Thiamazol. Este va libre en el suero, tampoco necesita ajuste renal hepático. La desventaja es que no bloquea la conversión periférica, únicamente bloquea a nivel tiroideo. La dosis va de 20 a 25 miligramos cada 6 horas. También agranulocitosis puede generar 0.35%, que es muy bajo. El inicio de acción es extraordinario, el Thiamazol, de 1 a 2 horas, con una vida media de 12 a 24 horas. Les puntualizo esto, el inicio de acción. Hay otros tratamientos que nos van a ayudar para bloquear la síntesis de hormonas tiroideas, que son necesarios previo a la administración de Thiamazol. Recuerden que la inyección de esto es de 1 a 2 horas. De la liberación de hormona tiroidea, pues es el yodo inorgánico. Estas sustancias nos van a inhibir la síntesis de hormona al bloquear la organificación conocida como efecto de Welch-Chaikov. Este bloqueo nos va a durar de 7 a 14 días. ¿Qué medicamentos tenemos para hacer este bloqueo? El yodo potásico, 5 gotas cada 6 horas, bloquea la liberación de hormona de la glándula tiroidea. Solución Lugol, de 4 a 8 gotas. El hipodato sódico. Y vean, les remarco esto. Todas estas sustancias que contienen yodo deben administrarse 1 hora después de administrar tionamidas. Por eso les recalcaba en la lámina anterior el Thiamazol, que su inicio de acción es de 1 a 2 horas. Entonces, después de 1 hora, nosotros ya podemos aplicar yodo. ¿Qué problemas tenemos aquí en México con esto? Lamentablemente no contamos con ninguno de estos. La solución Lugol a veces se puede conseguir en la Ciudad de México, a veces en Monterrey también hay, pero es escaso. Con lo que contamos nosotros, pues es la yodopovidona, comúnmente conocido como isodine bucofaringio. Yo creo que todos lo deben conocer, todos en algún momento se han hecho alguna gárgara o han recomendado gargarismos con isodine bucofaringio. Pues bueno, esa sustancia es la que nosotros utilizamos en estos pacientes. ¿Cuántas gotas utilizamos? Al hacer la conversión por la cantidad de yodo que trae esa solución isodine bucofaringio, aproximadamente son de entre 8 y 10 gotas cada 6 o cada 8 horas. Sería más o menos el equivalente de estas presentaciones que vemos acá, del yodo potásico de solución Lugol. Pero digo, tal vez el que pudiéramos conseguir, al menos en mi residencia teníamos el yodo Lugol, es utilizable, pero pues en otros estados tal vez no encuentren eso, pueden echar mano del isodine bucofaringio, el comúnmente utilizado para gargarismo. Nada más recuerden que la dosis es un poco más alta, va de 8 a 10 gotas, incluso a veces hasta 14 gotas, pero yo creo que con 10 gotas cada 6 horas o cada 8 horas es suficiente. Nada más que no se olviden de que el primer paso es dar la tionamida, es decir, Thiamazol, 20-25 miligramos. Después de 1 hora de administrar esto, indican
administrar 10 gotas de isodine bucofaringe vía oral. Estos fármacos también, si no lo pueden, si el paciente está inconsciente, pueden colocarle una sonda nasogástrica y también lo pueden poner por sonda nasogástrica. Y si tuvieran problemas por sonda nasogástrica, administrar por vía rectal. Pero aquí no se les olvide, administren el yodo después de 1 hora. Aquí a veces sucede lo contrario. Les dan el yodo y hasta después de 1 o 2 horas le dan el tiamazol. ¿Qué va a pasar? Miren, el yodo tiene 2 efectos en el cuerpo. Si ustedes lo dan antes de dar el tiamazol, lo que van a generar es el efecto de Joe Bacelo. Ese efecto dice que el tiroides produce más hormona. Si el paciente ya tiene exceso de hormonas y ustedes le dan yodo para producir más hormonas, ¿qué creen que va a pasar? Pues lógicamente va a empeorar nuestro paciente. Por lo contrario, si ustedes le dan la tionamida, el tiamazol, y 1 hora después le dan el yodo, ustedes van a hacer el efecto de Bolchaikov. El efecto es el que le comentaba previamente, es Bolchaikov, que significa bloquear la organificación, en pocas palabras, bloquear la formación de hormona tiroidea. Entonces tengan mucho cuidado con el yodo. Es 1 hora después o hasta 2 horas después de administrar una tionamida. Como estos pacientes, ya les decía en la patogenia que van a sobreexpresar receptores beta-adrenérgicos en diferentes órganos, a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel hepático, entonces tenemos que bloquear la actividad de estos receptores. Para esto vamos a contar con el propranolol. Lo puse en la primera línea porque es el fármaco de elección a utilizar en estos pacientes. Vamos a administrar una dosis de 80 a 120 miligramos cada 6 horas por vía oral, vía intravenosa. Ahí está la dosis. Se puede incrementar de 1 a 3 miligramos. ¿Qué beneficios nos va a dar el propranolol? Bueno, aparte de que nos va a ayudar a frenar esa taquicardia del paciente, nos va a ayudar a que a nivel periférico también disminuya la conversión de T4 a T3, es decir, nos va a bloquear, va a actuar como si fuera un propiltiuracilo a nivel periférico. Entonces, por eso el propranolol es el medicamento de elección como antiarrítmico, por así decirlo, como inhibidor de la actividad adrenérgica. Y también esto es un fármaco muy preguntado en casos de hipertiroidismo, tormenta tiroidea, que cuál es el beta bloqueador de elección, pues es el propranolol, por ese efecto dual, que nos ayuda a controlar la frecuencia cardíaca y también la conversión de hormonas tiroideas a nivel periférico. Pero también tenemos el esmolol, y aquí viene la dosis. En todos estos fármacos, no solamente en el esmolol, incluso en el propranolol, es importante vigilar la presencia de bradicardia e incluso de hipotensión. Son los dos efectos secundarios que podemos tener con estos fármacos. Pero no solamente contamos con esos. Tenemos otros fármacos que son cardioselectivos. Atenolol, metoprolol, nadolol y bueno, el esmolol que ya les comentaba. Estos medicamentos, miren, aquí les voy a dar un plus en el uso de los bloqueadores de actividad beta-adrenérgico. El propranolol, ya les comentaba, es el de elección, pero no todo paciente puede recibir propranolol, aunque sea de elección. ¿Por qué? Porque el propranolol es un medicamento no cardioselectivo. Por lo tanto, al no ser cardioselectivo, también puede alterarnos otra situación. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, al usar propranolol, puede empeorar la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque disminuye el gasto cardíaco.
Si el paciente es asmático, tiene POC, es hiperreactor bronquial, ¿qué creen que va a pasar si le ponen propranolol? Pues va a actuar a ese nivel y lo que va a generar es una broncoconstricción y por lo tanto el paciente llegó por una cosa y pues va a salir con otra situación. Entonces tengan cuidado, el propranolol es el de elección, pero está contraindicado pacientes con asma, pacientes con EPOC, hiperreacción bronquial o con insuficiencia cardíaco bajo, de FEBI bajo, ¿sí? Esos casos no deben usarlo. En esos casos, ¿qué van a usar? Pues los cardioselectivos, atenolol, metoprolol, nadolol, esmolol, cualquiera de estos lo pueden utilizar. No se les vaya a olvidar, también esto lo preguntan con frecuencia en muchos exámenes. El de elección es propranolol. ¿En qué situaciones está contraindicado? Ya saben, asma, etcétera, los que le acabo de comentar. Pero si por alguna circunstancia no puede usar ni propranolol, ni un cardio selectivo, podemos echar mano de lo que es el diltiazem y el verapamilo. También se pueden utilizar, pero ya como una tercera línea. Pero la desventaja del verapamilo y el diltiazem, que únicamente nos van a servir como antiarrítmicos y como controladores de la frecuencia cardíaca, más no nos van a dar el plus del propranolol de bloquear la conversión de T4 a T3. ¿Sí? Bueno, entonces contamos con esos fármacos para hacer el bloqueo adrenérgico. Otro fármaco que vamos a utilizar que nos va a ayudar a bloquear la liberación de hormona tiroidea, pues son los esteroides. El más utilizado es la hidrocortisona. Miren, aquí les puse que es 100 miligramos IV cada 8 horas, o su equivalente en otro corticosteroide, por ejemplo, Dexa, serían 8 miligramos cada 24 horas. Les puse estos dos ejemplos, estos dos esteroides, porque es lo que más tenemos en un hospital, hidro y Dexa. Sin embargo, aquí se me pasó ponerles. La dosis de carga es de 200 a 300 miligramos. Ya que pusieron esa dosis, ya las subsecuentes administraciones van a ser de 100 IV cada 8 horas, pero no se les olvide que es un bolo de 200 o 300 inicial. ¿Qué ventaja nos va a dar el esteroide? La verdad es que son dos beneficios. Uno, que nos va a inhibir la conversión de T4 a T3 a nivel periférico. Ese es un plus que tienen estos esteroides. Y otro plus es que recuerden que la tormenta tiroidea, ya les comentaba, es un estado de hipermetabolismo, es decir, todo el cuerpo está súper acelerado. Todos los órganos están trabajando el doble o el triple por el exceso de hormona tiroidea. Dentro de ellos, recuerden que la glándula suprarrenal es la productora de cortisol y el cortisol es una hormona de estrés. De hecho, es la hormona de estrés por excelencia. Así se le conoce al cortisol como la hormona de estrés. Entonces, se considera que la tormenta tiroidea es un estado de estrés. Por lo tanto, va a haber una hiperproducción de cortisol. ¿Qué va a pasar conforme el tiempo de tratamiento se vaya retrasando? Pues que el cortisol se va a agotar. Entonces, ¿qué va a pasar en este paciente? Que en vez de tener taquicardia, hipertensión, pues lo van a encontrar hipotenso, bradicárdico, todo lo contrario a una tormenta. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ya se agotó su reserva de cortisol a nivel suprarrenal. Entonces, cuando nosotros administremos esteroides, nos va a permitir la hidro, la Dexa, nuevamente recuperar ese cortisol perdido por el estado de estrés. Entonces, son los dos beneficios. Nos evita un estado de hipocortisolismo y nos inhibe la conversión de T4 a T3. ¿En qué momento van a usar los esteroides? Vean, tampoco es para todos. Créanme que con solo que den la tionamida, el tiamazol, el yodo,
y el propranolol o algún otro fármaco, si hay contraindicación para usar es más que suficiente. Con eso logramos estabilizar a nuestro paciente hasta en un 90-95%. Los esteroides los vamos a dejar en caso de que el paciente empiece o inicie con hipotensión. Creo que es el momento más adecuado de utilizar. Se van a dar cuenta fácilmente, el paciente llegó bien hipertenso, bien taquicárdico y de repente, ¡pum!, chocado prácticamente, hipotenso, con una PAM muy baja, de bajo gasto, pues es el momento indicado para dar esteroides. Tampoco nadie les va a decir no le pongas si el paciente no está tan hipotenso, pero ustedes ya tienen experiencia, tienen un ojo clínico que el paciente llegó con 160, 110 y de repente está en 170, pues ya dicen algo está pasando, no está hipotenso por definición no es hipotensión, pero pues ustedes pueden decir, bueno, pues les doy un bolo de 300, de 200 o de 300 de hidro. Nadie les puede decir nada porque también está indicado. Ahora, eso, el tratamiento previo, tionamidas, yodo, betabloqueadores y esteroides, es el manejo como tal de una tormenta tiroidea. Sin embargo, hay un tratamiento de soporte. Estos pacientes comúnmente van a llevar fiebre. Ya vieron que en la escala de Burschi-Wartowski se considera la temperatura también para puntuación. El medicamento de elección es el paracetamol IV o vía oral. Hay que omitir los salicilatos, ningún salicilato. ¿Por qué salicilatos no? Resulta que la hormona tiroidea va unida a la transtirretina, a la albúmina y a la globulina figadora de hormona tiroidea. Son las tres transportadores a nivel circulatorio. Entonces, los salicilatos lo que hacen es separar la hormona tiroidea de la albúmina, de la transtirretina y de la globulina fijadora. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener más hormonas libres a nivel circulatorio. Y si hay más hormonas libres, pues se va a desencadenar el cuadro o va a empeorar la tirotoxicosis. Por eso están prohibidos los salicilatos. Entonces, acetaminofén, ya ustedes calculan la dosis, puede ser 500 a 1 gramo cada 6 cada 8 horas, dependiendo el estado del paciente. Puede haber deshidratación, sobre todo en aquellos pacientes que ya estén cursando, aparte de una tormenta, con un estado de hipocortisolismo o comúnmente también llamado insuficiencia córtico-suprarrenal o adrenal. Entonces, en esos pacientes, si hay deshidratación, pues solución salina isotónica, si hay hipoglucemia, solución glucosada, pero es importante evaluar el estado de hidratación. Si hay falla cardíaca, podemos utilizar hidroclorotiazida o furosemida. Tener cuidado con la furosemida también, porque ejerce el mismo efecto de los salicilatos, que separan la hormona tiroidea de sus transportadores. Si hay insuficiencia cardíaca de alto gasto, los beta bloqueadores. Si hay fibrilación auricular, pueden usar digoxina. Contraindicado, por favor, el uso de amiodarona. Es muy común que la amiodarona se utilice casi en urgencia. Es común utilizar amiodarona para muchas arritmias. En este caso está contraindicado. La respuesta del por qué está contraindicado es porque la amiodarona contiene mucho yodo. Entonces, si ustedes recuerden que el yodo se debe aplicar después de administrar la tionamida, el diamazol, pero si ustedes, el paciente llega y no lo sospechan y dicen, pues tiene una fibrilación, taquicardia sinusal o cualquier otra alteración, pues le demos un antiarrítmico, amiodarona. ¿Qué va a pasar si tiene yodo? Va a generar el efecto de yovácedo. ¿Qué va a pasar con el yovácedo? Que va a generar más producción de hormonas tiroideas y el paciente va a empeorar. Entonces, por favor, contraindicado amiodarona.
Este también es común, es una pregunta, yo lo recuerdo muy bien porque en mi examen de consejo de endocrinología, en un caso clínico, me pusieron varios antiarrítmicos y la pregunta era cuál era el contraindicado, amiodarona. Precisamente es muy preguntable esto porque es donde se puede cometer error de administrar amiodarona y lo único que va a generar es que empeora el paciente. Entonces, contraindicado amiodarona. Otras medidas de soporte ante estos pacientes, oxígeno en caso de requerirlo. Como estos pacientes llegan muy agitados, créanme, incluso hasta parecen que están drogados, lo que uno puede pensar al inicio es que están drogados o algo, pues sedarlos un poquito. Podemos usar el diazepam o su equivalente en otra familia de estos fármacos, pero tampoco se les vaya a pasar la mano, porque tampoco es que lo van a noquear al paciente y después lo van a terminar intubando porque se pasaron de sedación. Entonces es una dosis empiecen con 5 miligramos. Casi siempre con 5 miligramos el paciente se controla. O pueden usar algún otro ansiolítico también si ustedes así lo deciden, no precisamente diazepam. El diazepam pues es efecto más rápido, pero hay otros. Anticoagulación según sea el caso. La administración empírica de antibióticos es controversial a menos que ustedes detecten un foco infeccioso, porque recuerden que estos pacientes van a llegar siempre con fiebre. Yo no he visto un paciente que no tenga temperatura arriba de 38 con tormenta tiroidea. Entonces tenemos el concepto de que si hay fiebre, pues hay infección, a veces no es eso. Entonces estos pacientes van a llegar con fiebre y pueden decir, pues tiene fiebre, está taquicárdico, está disneico, pues a lo mejor tiene una neumonía. Pues, ahí ya se apoyan obviamente la exploración física, ¿verdad? Si crepita o algo, pues pueden pensar eso. Pero administrar de manera empírica no es recomendable. Solamente si ustedes detectan ya un foco de infección a nivel urinario o en cualquier parte del cuerpo, entonces sí están obligados a dar una terapia de antibiótico. Y en pacientes que tengan ya una situación de choque, pues sí ya podemos utilizar fármacos vasopresores, pero un paciente se les va a chocar, actúan rápido. Recuerden que la mortalidad de la tormenta tiroidea es hasta 75% si se retrasa el tratamiento. Al inicio el paciente va a llegar súper, pero mega agitado. Todo va a encontrar alto, taquicárdico, etc. Y a medida que el cortisol se vaya agotando, el paciente va a pasar de un estado sumamente, digamos, de agitación a un estado hipoactivo. Entonces, cuando empiece ese estado hipoactivo, preocúpense porque puede ser que el paciente vaya a caer en un choque y va a ser necesario el uso de vasopresores, pero eso va a ser producto del agotamiento de cortisol. Mire, de lo más nuevo que tenemos para el manejo de esta situación es la plasmaféresis, diálisis y hemoperfusión. Estos tratamientos se utilizan con el objetivo de eliminar las hormonas tiroideas del cuerpo y se reserva para la mala respuesta al tratamiento. ¿Por qué se reserva para una mala respuesta al tratamiento? Porque pues no es sencillo, una plasmaféresis, una diálisis, una hemoperfusión, pues hay que ser más invasivos, colocarles un catéter, someterlo a una máquina o si es diálisis peritoneal, aún así, entonces pues podemos correr más riesgo, ¿no? En hacer estos procedimientos, por eso nada más se reserva para casos en el que ya no funcionó el tiamazol, el yodo, el hidrocortisona, los beta bloqueadores, ya echamos mano cualquiera de estos 3 tratamientos, pero ya es como última instancia. El punto 4, que es parte de nuestro objetivo de tratamiento, y les vuelvo a poner la misma tabla, que es tratar la causa precipitante, es decir, ya hicieron su tratamiento de tormenta tiroideo,
Ahora la pregunta es, ¿por qué le pasó esto al paciente? ¿Será que suspendió su tratamiento tiroideo? ¿Será que el paciente no se conocía y le hicieron una tomografía con yodo? ¿Será que el paciente quiere bajar de peso y va con un personal para bajar de peso y está tomando hormona tiroidea sin que nadie lo sepa? ¿Será que el paciente está bajo estrés, bajo presión laboral, etcétera? Ahorita con esto del coronavirus, pues estrés por el confinamiento. ¿Será que el paciente está cayendo en una cetoacidosis diabética, tiene un problema cardio o cerebrovascular, o por qué situación? Entonces tienen que preguntarse. Es indispensable, no solamente es tratar lo agudo, sino preguntarse por qué le pasó a este paciente. Creo que 80%, un poquito más, la causa va a caer en que el paciente no sabía que tenía problema tiroideo y que su forma de presentación fue una tormenta tiroidea. Ya cuando pasa todo esto y ustedes reinterrogan al paciente, ya que esté más tranquilo, más calmado, más consciente, les va a decir, no, pues tengo como un mes que noté que me apareció una bolita en mi cuello, mis ojos se me están saltando, he perdido peso, no duermo, se me ha alterado la menstruación, he tenido diarreas, todo mi cuerpo siento que me tiembla. Pues entonces ya está el diagnóstico, ¿verdad? Significa que la paciente no sabía que tiene hipertiroidismo. Pero es importante buscar las causas precipitantes, preguntarse por qué pasó eso. En conclusiones, miren, es un diagnóstico de sospecha ante todo paciente que tenga datos de hipermetabolismo. La verdad que si ustedes no están alertas ante este cuadro, pueden pensar que el paciente se drogó, pueden pensar que el paciente, si va con una fibrilación auricular o solo una taquicardia sinusal, pues que puede ser un síndrome conversivo o alguna arritmia como tal por fibrilación auricular. Entonces, tienen que estar muy atentos. En este caso, la historia clínica es de suma importancia. Además de la terapia específica, reconocer el factor desencadenante es esencial. Preguntarse por qué le pasó esto al paciente. Contraindicado, por favor, el uso de amiodarona, se los recalco. Retrasar al menos 1 hora la administración de yodo. Recuerden los dos efectos. Si ustedes no le dan Mazol e inician con yodo, lo que van a hacer es empeorar la tormenta tiroidea por el efecto de yogácedo. Entonces, primero es la tionamida y luego el yodo. Contraindicado beta bloqueador no cardioselectivo, como es el propranolol, que es de elección en la mayoría de los casos, pero está contraindicado en asma, EPOC, insuficiencia cardíaca con FEBI baja o descompensada, incluso en aquellos hiperreactores bronquiales. Entonces, esas serían mis principales conclusiones. No sé si termino hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacer o algo de que hayan ustedes leído y que les haya quedado la inquietud. Con todo gusto, estoy abierto a sus preguntas.